¿Quién es el anticristo? Si fueras un cristiano viviendo en el año 64 después de Cristo, probablemente habrías pensado que el anticristo era este tipo. El emperador romano Nerón gobernó el imperio más grande del mundo, se declaró un dios y despreció a los cristianos, haciéndoles cosas indescriptibles. Habrías estado seguro de que el anticristo era Nerón. Si vivieras durante la Segunda Guerra Mundial, podrías haber pensado que Adolf Hitler era el anticristo. Hoy en día, la gente tiene todo tipo de teorías, desde Donald Trump hasta Elon Musk. La gente ha estado adivinando quién es el anticristo durante mucho tiempo. Entonces, ¿quién tiene razón? Para responder a esta pregunta, necesito que ignores todas las teorías por un minuto. La mayoría de lo que sabemos sobre el anticristo se puede encontrar en solo 3 libros de la Biblia. Pero lo loco es que ninguno de los escritores de estos libros se refiere al anticristo con ese nombre. En lugar de ese nombre, ellos usan nombres como la bestia del mar y el cuerno pequeño. El término anticristo aparece en la Biblia, pero solo 4 veces, y principalmente se refiere a muchas personas que están en contra de Cristo en ese momento. Es por eso que algunos eruditos proponen que lo llamemos con algo más genérico, como por ejemplo, el gobernante que viene. Pero lo llamaremos el anticristo porque es más fácil y suena mucho más aterrador. En este video vamos a ver las 3 descripciones principales que la Biblia da del anticristo, y luego compararlos con los principales candidatos para el anticristo, comenzando con la extraña descripción dada en el libro de Daniel. El profeta Daniel estaba dormido cuando se le dio una visión de una tormenta masiva sobre la superficie del gran mar. Cuando de repente, 4 enormes bestias salieron del agua, cada una diferente de las demás. La primera bestia era como un león, pero tenía alas de águila. El segundo era como un oso con 3 costillas en la boca. El tercero era como un leopardo con 4 alas de pájaro y 4 cabezas. Sí, estas descripciones están en el texto y créeme, solo se vuelve más extraño de aquí. La cuarta bestia, aunque era muy diferente, Daniel apenas podía describirla. Dijo que tenía dientes hechos de hierro y que era extremadamente poderosa y tenía 10 cuernos. Más tarde le dijeron a Daniel que cada una de las bestias representaba un reino que gobernaría en la tierra y que los cuernos de la bestia representaban 10 reyes que gobernarían el mundo entero. Daniel estaba mirando los cuernos cuando sucedió algo inusual. Había otro cuerno, un cuerno pequeño que apareció entre los demás mientras crecía. 3 de los 10 cuernos originales fueron arrancados para hacerle espacio. Tenía ojos como un humano y una boca que hablaba en voz alta palabras arrogantes. Este cuerno pequeño estaba en guerra con el pueblo de Dios y los estaba derrotando. A Daniel se le dijo que este cuerno pequeño representaba un nuevo rey, que sometería a 3 de los 10 reyes originales y controlaría el mundo entero durante 3 años y medio. El mismo gobernante mundial haría un tratado de paz con Israel durante 7 años, pero luego rompería ese tratado en la mitad de su reinado al establecer un objeto misterioso en el templo de Dios, que será una abominación para Dios y su pueblo. Bien, así que esto es lo que sabemos hasta ahora. Va a venir un líder mundial que aparecerá aparentemente de la nada, así como el cuerno pequeño parecía insignificante al principio, por lo que no va a ser un rey o presidente conocido. Así que podemos tachar a personas como Donald Trump y Vladimir Putin de la lista. También va a parecer pacífico al principio y hará lo que el presidente de Estados Unidos ha estado tratando de hacer durante años: llevar la paz al Medio Oriente. Luego romperá este tratado después de 3 años y medio y pasará los próximos 3 años y medio cazando al pueblo de Dios hasta que Dios venga a destruirlo y reemplazarlo con Jesucristo como rey. La próxima descripción del anticristo realmente te dejará boquiabierto más de 600 años después de la visión de Daniel. Uno de los discípulos más cercanos de Jesús, el apóstol Juan, se le dio una visión similar sobre lo que iba a suceder en el futuro, que escribió en el último libro de la Biblia, Apocalipsis.
después de ver algunas cosas locas y bastante asombrosas. También vio una bestia saliendo del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos. Cada cuerno tenía una corona que representaba a 10 reyes. ¿Te suena familiar? Esta bestia también recibió poder para gobernar el mundo entero e hizo una guerra contra el pueblo de Dios. Y la guerra contra el pueblo de Dios duró 3 años y medio. Bien, así que está claro que esta es otra descripción del anticristo. Pero esta vez obtenemos nueva información. En la visión de Juan, aprendemos de dónde obtiene el anticristo su poder. De un dragón rojo de 7 cabezas, que se nos dice que es el diablo. En algún momento la bestia es asesinada, pero milagrosamente vuelve a la vida, asombrando al mundo. Y claro, también está la marca de la bestia, el número 666, que las personas deberán poner en su mano derecha o en su frente, para demostrar su lealtad a la bestia. Muchos han afirmado que esta es una descripción clara del emperador Nerón, mencionado al comienzo de este video, y pude ver que definitivamente cumple con muchas casillas, pero no todas. Nerón nunca gobernó el mundo entero, aunque se acercó bastante. Nunca hizo un tratado de paz de 7 años con Israel, nunca resucitó de entre los muertos, nunca obligó a la gente a tomar su marca en su mano derecha o frente. De hecho, nadie en la historia puede marcar todas estas casillas, lo que significa que debemos tachar a todos los dictadores de la historia, como Hitler y Mussolini. Pero esto nos deja con la siguiente pregunta: ¿el anticristo está vivo actualmente? Y si ese es el caso, ¿podemos saber quién es? Para responder a eso, necesitamos mirar nuestra descripción final del anticristo, en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Pero antes de hacerlo, creo que es importante que nos preguntemos: ¿por qué el anticristo? O sea, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios quería que la iglesia primitiva supiera sobre el anticristo, a pesar de que nunca se encontrarían con el anticristo en toda su vida? Afortunadamente, Segunda de Tesalonicenses nos dice por qué. Este libro era en realidad una carta urgente que Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica porque tenían un gran problema. La iglesia tesalónica había recibido malas enseñanzas de falsos maestros, que decían que Jesús ya había regresado y que los había dejado atrás para sufrir su juicio. Esto hizo que la iglesia tuviera mucho miedo de que Dios los hubiera abandonado. Tenían tanto miedo que incluso dejaron de trabajar en sus trabajos diarios e incluso se retiraron de la vida pública por completo. Y hoy parece que no ha cambiado mucho. Como en los días de Pablo, muchos cristianos hoy en día viven con miedo de los eventos del fin de los tiempos. Están escuchando profetas autoproclamados que dicen cosas como Dios me dijo, en lugar de simplemente abrir la Biblia y estudiar lo que dice. Así que veamos lo que Pablo escribió a los tesalonicenses juntos. En el capítulo 2, verso 3, Pablo dice: que nadie te engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, a menos que primero venga la caída y se revele el hombre de pecado. Pablo también lo llama el hijo de perdición y también lo llama inicuo en el verso 9. Estos son diferentes títulos que da Pablo para el anticristo. Bien, ahora voy a resaltar en naranja todas las características del anticristo. Dice que el anticristo se va a exaltar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, al punto en que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Si te saltas al verso 9, también aprendemos que va a obrar con el poder de Satanás, haciendo señales y maravillas mentirosas, con todo engaño injusto. Así que aquí tienes algunos de los nombres del anticristo, así como una descripción de quién es el anticristo. Ahora quiero que prestes atención a esto. Aquí es donde se pone interesante. Quiero que veas la palabra revelada en el verso 3 y el verso 8. Esta palabra en griego significa ser revelado en un punto definido en el tiempo. Ahora mira esto. Dice aquí en el verso 6 y 7 que alguien lo detiene. El pasaje dice que el hombre de pecado, o sea, el anticristo, no puede ser revelado a menos que lo está restringiendo deje de hacerlo. Así que, en otras palabras, lo que sea o quien sea el que restringe, necesita ser removido antes de que el anticristo sea revelado. Entonces, ¿qué o quién podría ser el que restringe? Algunos han sugerido que tal vez el restringido es Satanás. Pero esto realmente no tiene mucho sentido, porque ¿por qué Satanás querría retener su propio plan malvado?
Algunos han sugerido que son los gobiernos del mundo, pero los gobiernos no son lo suficientemente poderosos como para retener el plan malvado de Satanás. Por eso creo que el restringido es una referencia al Espíritu Santo. Ahora mismo, el Espíritu Santo está reteniendo el plan malvado de Satanás, pero va a llegar un día en que el Espíritu Santo se quitará de en medio. Y es en ese día en que el Espíritu Santo se quitará de en medio. En ese día es que el anticristo será revelado al mundo. Entonces, ¿es posible que conozcamos la identidad del anticristo? Pues en este momento, no lo es. Al menos, no hasta que el Espíritu Santo decida apartarse. Lo que significa que nosotros como cristianos, que tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, probablemente no estaremos aquí para cuando eso suceda. Pero ese es un tema para otro video.